Pues parece que no, porque nadie dice nada, pero bueno. Recuerden que ya habíamos visto toda esa parte del evento vascular cerebral, de cómo es que lo diagnosticábamos, de algunas otras cosas de cómo lo subclasificábamos, cuáles eran las posibles etiologías, cuál es el daño fisiopatológico que se da durante el infarto cerebral, etcétera, etcétera. Y ahorita estamos viendo parte de cómo es que se da el manejo de estos pacientes. Entonces, nosotros siempre vamos a buscar trombolizar a los pacientes. ¿Qué quiere decir? Destruir el coágulo que está ocluyendo esto, obviamente, en caso de que el paciente no tenga un EBC de tipo hemorrágico. Pero el beneficio que nosotros le podemos dar a los pacientes con trombolisis es dependiente de tiempo, ¿ok? Eso es bien, bien importante. Y es por eso que se debe de iniciar a la brevedad este manejo y no debe de ser retrasado con estudios de imagen adicionales como la Perfutac o la resonancia magnética que les había platicado. A todo paciente que sea sospechoso de un infarto cerebral, que no tenga ninguna enfermedad renal y tenga una creatinina previa, les podemos realizar esta angio-CT. ¿Y de qué nos va a servir la angiotomografía? Nos va a poder también ayudar un poquito a que podamos localizar el coágulo en donde se puede encontrar. Si nosotros encontramos que una de nuestras arterias principales se encuentra amputada, muy probablemente ese es un paciente que va a tener un score alto y que va a ser un paciente que no solo con la RTPA va a jalar y va a requerir tal vez de un procedimiento adicional por parte de terapia endovascular neurológica. Es por eso que si nos da chance podemos pedir la angiocete en el momento en el que le hacemos la tomografía al paciente. Y esto nos sirve para ver justo esta vasculatura de las carótidas, las vertebrales y algunos vasos extracraneales. Algo bien importante antes de iniciar el manejo con RTPA es que siempre le tomemos glucemia al paciente. No es raro que muchas veces a los pacientes, a los que tienen stroke mimics, que son todos estos diagnósticos diferenciales que a veces se pueden confundir de una manera complicada o es difícil de dilucidar entre ellos a un EBC, no es infrecuente que ha pasado que al paciente se le tromboliza sin ser un EBC. Sin embargo, es mucho mayor el beneficio trombolizarlo si tenemos la duda a que no se trombolice y se muera su cerebro, ¿no? Entonces, siempre también tenemos que platicar con la familia cuáles son los potenciales riesgos dentro del principal, el sangrado, y de qué es lo que nosotros vamos a esperar en el paciente y cuál puede ser su evolución. Siempre nosotros tenemos que estar preparados para cualquier evento adverso que pueda ocurrir con la administración de este medicamento. Dícese un choque anafiláctico o angioedema por alergia a algún componente del medicamento o una hemorragia, ¿no? Por esta destrucción de los coágulos que se formaron. Aquí, por ejemplo, en esta tabla van a ver cuáles son los criterios o las recomendaciones para nosotros decidir trombolizar o no un paciente. Por ejemplo, el paciente que se encuentra dentro de las 3 horas se le va a administrar alteplasa 0.9 miligramos por kilogramo con una dosis máxima de 90 en 60 minutos con el 10% de esta dosis dada en un bolo que debe de durar 1 minuto y se recomienda para pacientes que están dentro de las 3 horas con datos de un stroke isquémico y que el paciente sepamos que tenía una buena escala funcional, ¿no? Pacientes que tengan 3 horas y que también la edad sea algo importante, antes se tomaba en consideración que a los pacientes que tenían más de 80 años, pues ya no eran tan buenos candidatos, pero ya se ha visto que esto no necesariamente es así. Entonces, pacientes que sean elegibles médicamente hablando, mayores de 18 años, se va a administrar en pacientes que tengan EBC dentro de las primeras 3 horas. Se recomienda en pacientes menores de 80 años y en mayores de 80 años es lo que te digo, lo que les digo que no recomendaban tanto, pero ya se dieron cuenta que eso no necesariamente es así. Pacientes que tienen 3 horas y un stroke severo, se indica y independientemente del riesgo de una transformación hemorrágica, porque el beneficio es mayor. Y pacientes que tengan igual 3 horas y algo discapacitante, pues también
se toma a estos pacientes independientemente de su estado base, ¿no? Hay algunos casos en los que obviamente si es un paciente que ya tiene una escala de ranking modificada de 5, en la que el paciente prácticamente ya no puede hacer absolutamente nada, pues también yo creo que es algo inhumano de trombolizar a un paciente con esas características. Por ejemplo, pacientes que se encuentran entre las 3 y 4.5 horas, todavía estos pacientes pueden ser elegidos para realizarlo. Y lo mismo con la combinación con la edad. Estos pacientes siempre se les tiene que tomar la glucosa y verificar que la glucosa esté mayor de 50 miligramos de cilitro, porque la hipoglucemia puede mimetizar un EBC. La TAC siempre se tiene que realizar y que nos diga que obviamente este paciente no tiene un evento hemorrágico. Se recomienda que los pacientes mantengan una tensión arterial menos de 185 sobre 100 milímetros de mercurio para poder administrar la trombolisis. Y algunas otras particularidades, por ejemplo, en pacientes que tienen falla renal. Aquí pueden ver, por ejemplo, todas las contraindicaciones que se tienen. Por ejemplo, el paciente que esté después de la ventana de las 4.5 horas, que tengan un traumatismo craneoencefálico dentro de los 3 meses en la historia clínica a tener el EBC, o que hayan tenido un EBC 3 meses antes, que tengan un traumatismo craneoencefálico agudo, alguna historia de hemorragia intracraneal, hemorragias subaracnoideas, de estos de los aneurismas, malignidad gastrointestinal o un sangrado de tracto gastrointestinal dentro de los primeros 21 días, coagulopatías, la administración, un paciente que tome crónicamente heparina de bajo peso molecular. Todas estas son cosas que se tienen que tomar en consideración para estos pacientes si es que podemos o no administrar. Por ejemplo, que tomen algún inhibidor del factor 10, que tomen aspirina, que tengan endocarditis infecciosa, disección aórtica o algún tumor. ¿Por qué? Porque cuando los pacientes tienen neoplasias, los tumores pueden sangrar. Algunos tumores tienden a sangrar y eso siempre se debe de tomar en consideración. Ahorita, justo ya para, digamos, sintetizar todo lo que dice esa tabla, nosotros decimos que todo paciente que esté dentro de las 4.5 horas es candidato a trombolisis. ¿Por qué? Porque se ha visto en algunos estudios, de hecho este tiempo se determinó en algunos estudios en el que nosotros tenemos que el riesgo de que el paciente tenga, después de administrarle este medicamento, una hemorragia intracraneal que sea fatal, o sea, que lo mate, es del 2%. Y eso se tomó como un límite aceptable y es por eso que se determinó esta ventana de 4.5 horas. Eso, con este medicamento, la alteplasa, a esta dosis se calcula 0.9 miligramos por kilogramo, que la dosis máxima, independientemente de si el paciente pesa 500 kilos, no le van a calcular a 500 kilos la alteplasa, se va máximo a 90 y le van a pasar 10% en bolo, tomando en cuenta de que sea, por ejemplo, un paciente que pesa 70 kilos, si fueran 70 miligramos, le pasaríamos 7 miligramos en bolo, o sea, en un minuto, y el resto dejar goteando a completar una hora, o sea, en 59 minutos. Se han hecho algunos otros protocolos en Japón en donde se encontraba una dosis de 0.6 en lugar de 0.9 con una reducción del sangrado de en lugar de 2 al 1%. Pero esto es algo en un protocolo japonés, no es lo más aceptado. Lo que acepta la AJA es esto de 0.9 miligramos. Quien tenga prendido su micrófono, apágalo. Hay otro medicamento en el caso de que no se encontrase la alteplasa en su hospital, pueden utilizar otro que se llama tenecteplasa. La tenecteplasa tiene una función muy parecida, que tiene una vida media más larga. Y aquí, en lugar de dar, digamos, dos administraciones, que es el bolo y el resto, aquí todo se administra de un solo golpe, ¿sale? Que es de 0.25 a 0.40 miligramos por kilogramo. Esto es algo que tienen así que saber sí o sí. Y eso también es algo que les voy a preguntar en el examen. Es la única dosis que realmente me importa que se acuerden en la vida. La dosis del trombolítico.
Ya les había platicado que habían ciertos pacientes que justo con estas 4.5 horas y dormían, nosotros no teníamos mucha idea y muchos de estos pacientes escapaban de la trombolisis porque eran pacientes que no sabíamos bien a qué hora sucedía el EBC. Y es por eso que se realizó este trial que se llama Wake Up, ¿ok? Y el Wake Up, justo, como dice el nombre, lo que valora es el stroke del despertar, o sea, los eventos vasculares cerebrales relacionados a cuando el paciente se duerme. Pueden ver que no es una cantidad nada despreciable, eso es casi el 30% de los EBCs. Entonces aquí vieron que en este patrón de la difusión y el flare había un patrón de mismatch. Cuando nosotros encontrábamos este patrón de mismatch entre la difusión y el flare, nosotros podíamos entonces digamos, después de ciertas mediciones que hicieron, se dieron cuenta que este patrón de mismatch nos hablaría de que este EBC ocurrió dentro de las 4.5 horas, lo que hacía o abría el parámetro para que los pacientes que tenían un stroke de despertar se les hiciera este estudio y pudiéramos ver si es que este paciente potencialmente era trombolizable. Aquí les estoy poniendo dos resonancias magnéticas de dos pacientes diferentes que tuvieron un evento vascular cerebral. Aquí tenemos un paciente que cumple el criterio de mismatch, en el cual ustedes en esta imagen, que es la difusión, pueden ver esto que se llama restricción. Cuando se ve hiperintenso, o sea, más blanco, nosotros le llamamos, justo en esta secuencia que es difusión, restricción a la difusión. Cuando nosotros tenemos esta restricción a la difusión, tenemos que ir directamente al flare. El flare es una secuencia que se llama ponderada en T2 y lo que hace la especialidad es para que nosotros podamos ver la sustancia blanca particularmente. Entonces lo que hace el flare es que la sustancia blanca se va a ver un poquito más oscura que la sustancia gris y el líquido se va a ver negro. Y eso es para que nosotros podamos ver o podamos diferenciar muy bien el líquido que se encuentra dentro de los ventrículos del líquido que se podrá encontrar en el parénquima cerebral. Y como pueden ver, aquí tenemos esta mancha, pero aquí no tenemos esa mancha. Eso es a lo que le llamamos nosotros patrón de mismatch. Si no pinta en flare un infarto cerebral, quiere decir que ese infarto tiene menos de 4.5 horas. Por lo tanto, este paciente sí se beneficia de que le pongamos trombolisis. Aquí hay otro caso en donde tenemos un paciente que tiene restricción a la difusión, pero no alcanza a pintar en flare. A diferencia de estos pacientes en los que ya hay un match, donde tenemos una difusión y donde pinta este infarto en flare. Lo que quiere decir que estos pacientes ya no son candidatos a poder trombolizarlos. Entonces, este estudio, el Wake Up, fue este estudio que utilizó pacientes en donde no conocíamos este tiempo de evolución, que cumplían criterios para ser trombolizados. Y este se hizo en 70 centros europeos. A todos se les midió el DWI y el FLAIR y se utilizó la dosis que ya habíamos visto de alteplasa. Y lo que midieron los que hicieron este estudio fue la escala de ranking, que es una escala funcional que nosotros utilizamos mucho para ver cuál es la funcionalidad del paciente, siendo 1 que está a todas margaritas y 6 el paciente que está muerto, literalmente. Entonces, a todos estos pacientes les midieron la escala de ranking modificada a los 90 días y justo vieron que estos pacientes tenían una importante mejoría neurológica, por lo tanto, gracias a este estudio, pues 30% de los pacientes que no se trataban se empezaron a tratar. Otra cosa bien importante, cuando nosotros trombolicemos a los pacientes, si habemos quedado que el riesgo que tiene el paciente es de que pueda sangrar, que es del 2%, pero sigue existiendo, entonces le vamos a pedir un TAC o una resonancia magnética a las 24 horas posteriores a la administración. Aquí pueden ver una paciente que tenía una conversión hemorrágica muy pequeña y que le hicieron una tomografía a las 24 horas y está llena de sangre. Todo lo que ustedes ven hiperdenso en esta tomografía es sangre, ¿ok? Así es como se ve la sangre. Son de las pocas cosas que se van a ver hiperdensas en una tomografía.
la sangre y el calcio. Entonces, aquí pueden ver una de las temidas complicaciones de trombolizar a un paciente. Pero esto, como pueden ver, es en el 2% de los pacientes. Otra cosa que se puede hacer con los pacientes es hacer algo que se llama trombectomía por stent retriever. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se trombolizó, pero aún así queda el coágulo ahí porque es un coágulo muy grande o un coágulo que ya está muy organizado. Para que nosotros podamos ir por ese coágulo y lo saquemos, tenemos una ventana de hasta 6 horas, ¿ok? A este paciente ya lo trombolizamos. Y es un paciente que tiene que tener como requisito que antes de su stroke tenga una escala modificada de ranking de 1. Para que no me digan qué carajo significa 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aquí les puse la escala de ranking. Entonces, un 1 es un paciente con una discapacidad no significativa a pesar de los síntomas y que él puede realizar todas sus actividades. A diferencia de un ranking 5, por ejemplo, que está súper incapacitado, que el paciente no se puede mover de cama, está incontinente y que requiere un cuidado 24 horas por un cuidador. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene un buen ranking, que todavía está dentro de las ventanas de las 6 horas, que tuvo una oclusión de un vaso grande, ya habíamos quedado que podía ser la carótida y la arteria cerebral media o las arterias vertebrales, que si un paciente mayor de 18 años que tenga un NIHSS mayor de 6, o sea, que su EBC sea moderado y que tenga una escala de Aspects mayor de 6, es un paciente que es candidato a que nosotros le podamos meter estos catéteres viendo vascular para ir por el coágulo y sacarlo. Ahorita les voy a explicar qué es esto del Aspex. Otra cosa. Doctor, ¿Qué pasó? ¿se le aplica trombolisis también a esos pacientes antes Sí, de se quitarle? trombolizan antes y ya después a esos pacientes, si en la trombolisis vemos que el paciente no mejora mucho, porque nosotros después de trombolizarlo le tenemos que volver a hacer esta escala del NIHSS. Si no mejora este paciente, nosotros todavía con los estudios agregados que hicimos, por ejemplo la angiotomografía, si nos dice de que hay un coágulo muy organizado ahí, eso nunca se va a quitar con la trombolisis. Es por eso que este paciente, si todavía está dentro de los 6 horas, todavía nosotros podemos ir por el coágulo mediante terapia endovascular. Es muy complicado porque no todos los hospitales tienen terapia endovascular y es por eso que al principio del protocolo les dije que tenían que llevar al paciente a un lugar donde se manejaran strokes. Entonces, si el paciente, por ejemplo, no tuviéramos terapia endovascular, pero tenemos un quirófano, la tercera, digamos, fase del tratamiento podría ser que hiciéramos una trombectomía quirúrgica, que quiere decir abrirle la cabeza, abrir el vaso y sacar el coágulo. Este japonesito que ven aquí es un neurocirujano que se llama Rokuya Tanikawa. Este hombre es el que tiene la mayor serie conocida en el mundo de trombectomías quirúrgicas y él se tarda de piel a piel 45 minutos. Eso no lo hace cualquiera. Yo les estoy hablando de que una persona como yo en una cirugía de esas se tardaría horas. Él lo hace en 45 minutos. Sin embargo, eso, como les digo, es en casos muy seleccionados. Hay otra cosa que se puede hacer que es trombectomía por aspiración directa, que se utiliza esta cosa que es un aspirador, es un catéter que tiene un aspirador, pero en algunos casos, por ejemplo, que hay oclusiones un poquito más distales de M2 y M3, todavía no es muy evidente el beneficio y es muy alto el riesgo. Aquí pueden ver cómo se utiliza este stent que se llama stent retriever, donde se pasa la guía, se abre este stent y pueden ver cómo este stent está jalando literalmente el coágulo. Les había dicho que el paciente tiene que tener una escala de Aspects mayor de 6. Esta escala de Aspects son el acrónimo, perdón, de algo que se llama Alberta Stroke Protocol Program Early CT Score. Y lo que se hace es que estos pacientes se trata como de ver qué tan masivo es el evento vascular cerebral, tomando nada más la tomografía simple para hacer el manejo del paciente. ¿Por qué? Porque la TAC simple era la que más rápido se podía hacer. Entonces lo que hicieron es que solo hacían un puntaje
disminuían puntos de una escala de 10 en pacientes que tuvieran cambios de la densidad. Un infarto cerebral en una tomografía se ve como una hipodensidad, o sea, una zona de oscurecimiento que se ve un poco como negra. Dependiendo de dónde se encontraba ese evento vascular cerebral, se iban restando puntos de cada uno de, digamos, de los puntos que ya tiene establecido el cerebro de acuerdo a sus áreas. Y eso es justo para que nosotros podamos identificar cambios isquémicos tempranos y poder hacer el tratamiento endovascular del paciente. Entonces, en la escala de Aspects, cada uno de estos que les pongo aquí da un punto. El putamen, el caudado, la cápsula interna, la corteza de la ínsula, algunas, digamos, zonas de irrigación particulares de la arteria cerebral media, y el paciente inicia con 10 puntos. Con cada hipodensidad que nosotros encontremos, le restamos un punto. Si este score es menor de 5, o sea, menor de 6, el paciente no es candidato a terapia endovascular, porque este paciente tiene un muy alto riesgo de tener una conversión hemorrágica por quitar ese coágulo, vaya. Entonces, también existe otra escala de Aspects que fue hecha para complementar hacia la circulación posterior, o sea, de la arteria vertebral y la basilar, en donde el tálamo tiene un punto cada tálamo, los occipitales van a tener cada uno un punto, y el mesencéfalo y el puente van a tener 2 puntos por ser áreas muy elocuentes o donde cruzan muchas estructuras de importancia para el cerebro, y el cerebelo va a tener un puntaje de 1 cada uno. Y como les comentaba, esta escala nos ayuda a identificar pacientes que se van a beneficiar por la trombolisis y que sean candidatos. Nos ayuda a identificar un daño extenso para ver si esta recanalización va a ser útil o va a ser perjudicial para el paciente, y es por eso que la AHA, que es la American Heart Association, nos recomienda que sí se trombectomicen pacientes que tengan un Aspects mayor de 6, ¿ok? Y este es un estudio que ustedes pueden inclusive hacer en el hospital donde ustedes estén, porque no van a necesitar una imagen avanzada para esto. Dentro de todos los manejos, y como ya vieron que teníamos estas 4.5 horas al principio, que ahora hicimos el wake up y con eso le dimos 4.5 horas a los que no sabíamos cómo estaba la evolución porque estaban dormidos, y que podíamos aumentar un poquito a 6 horas con los pacientes que se iban a trombectomizar. Se estuvieron haciendo otros estudios para ver si es que todavía podíamos extender esta ventana hasta 16 e inclusive 24 horas, que son unos estudios que se llama Diffuse 3 y DAWN. Y se utilizaron ciertos parámetros para ver si estos pacientes eran candidatos. Y se encontró que algunos pacientes todavía se podían beneficiar para la realización de ciertas maniobras, por ejemplo, la trombectomía, en casos muy particulares en los cuales encontráramos que este paciente tenía una penumbra muy grande y un core muy bajo, que es lo que ya les había platicado. Otras recomendaciones generales que se dan cuando tenemos un paciente con un evento vascular cerebral es lo que les había platicado de mantener la tensión arterial menor de 180/105 durante las primeras 24 horas después de haberle administrado el medicamento. La aspirina se le va a continuar entre 160 y 300 miligramos dentro de las 24 a 48 horas después de iniciar la trombolisis. Si al paciente lo trombolizamos, vamos a retrasar la aspirina 24 horas. Si el paciente tuvo un NIHS de 3 o menos, este paciente realmente no requirió tal vez de una trombolisis, y solo vamos a dejar al paciente con aspirina y clopidogrel, que son 2 mecanismos distintos de bloquear a la agregación plaquetaria durante las primeras 24 horas, y lo vamos a continuar 24 días para ver si se suspende y se mantiene un medicamento nada más, o lo vamos a continuar de acuerdo a los factores de riesgo que tenga cada paciente. ¿Cuáles son las recomendaciones generales de estos pacientes? Siempre mantener el ABC. Acuérdense, el airway, breathing y circulación. Eso va a ser siempre lo principal en todos los pacientes que ustedes atiendan en urgencias.
que nuestra saturación de oxígeno sea mayor del 94%. Si el paciente es tipo tenso, corregir esa hipotensión para mantener la tensión arterial. Si los pacientes tienen más de 220/120 de tensión arterial, disminuir solo el 15% de esta tensión arterial durante las primeras 24 horas, porque si nosotros hacemos un manejo muy agresivo de la tensión arterial, esto también es perjudicial para la autorregulación de las arterias del cerebro. Tenemos que identificar causas de hipertermia. ¿Por qué? Porque la hipertermia genera aumento del metabolismo celular cerebral y eso también es perjudicial. Y cualquier paciente que tenga glucemias menores de 60 o mayores de 180 miligramos sobre decilitro también deben ser manejados. Acuérdense, todo paciente hospitalizado se tienen que utilizar insulinas. No se les da metformina, no se les da glibenclamida, no se les da ningún medicamento que disminuya la glucemia más que insulinas. Y la única insulina que se puede inyectar vía intravenosa es la insulina rápida, la única, ¿ok? Nunca les pongan ultra rápidas, nunca le pongan la NPH, nunca les pongan las de larga duración. La única que se puede inyectar intravenosa es la rápida. ¿Qué es lo que pasa después de un infarto cerebral? ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar en un paciente con evento vascular cerebral? Que haya edema cerebral, o sea, hinchazón del cerebro. Y esto es mucho mayor si el territorio de este evento vascular cerebral es amplio. Si es un infarto de la arteria cerebral media desde la porción proximal, va a ser un infarto muy grande. Se dice que un infarto masivo es un infarto mayor de 200 cc cúbicos de cerebro, o que sean 2/3 partes del territorio de la cerebral media. Ese es un paciente con alto riesgo de que vaya a tener un aumento de la presión intracraneal importante. Y es por eso que al paciente le tenemos que disminuir este riesgo con monitoreo continuo e identificación temprana del edema maligno y el manejo, que puede ser con osmoterapia, ya sea con manitol, que se calcula a 1 miligramo por kilogramo y se da en agudo, que esto tampoco es muy útil en algunos pacientes, por ejemplo, nefrópatas, pacientes que tienen hemorragias activas. Esto no debe de utilizarse. Podemos utilizar la hiperventilación moderada, que es disminuir el dióxido de carbono para conseguir una vasoconstricción cerebral, o podemos utilizar soluciones hipertónicas al 3% y aumentarlas. En caso de que este manejo médico no funcione, ya no nos ayude, lo que vamos a hacer nosotros es algo que se llama craniectomía descompresiva, y ahí es donde entramos los neurocirujanos, ¿ok? Ahorita les voy a poner un video de cómo se hace una craniectomía descompresiva, los pasos, para que vean que es una cirugía. Bueno, ya van a ver qué tipo de cirugía es. Normalmente, dependiendo de dónde esté el infarto, puede ser una craniectomía descompresiva supratentorial, o sea, arriba del tentorio o abajo del tentorio, si es un infarto, por ejemplo, del tallo o del cerebelo. No hay una indicación estricta, y esto es bien importante porque hay un chorro de estudios que favorecen la craniectomía descompresiva, hay muchos que están en contra de la craniectomía descompresiva, pero aquí lo más importante es que nosotros como médicos tomemos todo el contexto del paciente para decidir si es que este paciente va a funcionar que le hagamos la craniectomía o no. Y lo principal es si el paciente tiene un deterioro clínico del estado de despierto, pacientes que sean menores de edad, menores de 60 años, aunque esto es también muy debatible, dentro de las primeras 48 horas, un infarto muy extenso de la arteria cerebral media, o que el manejo médico fue completamente insuficiente. Aquí les voy a poner un video de imágenes de cómo es que nosotros hacemos una craniectomía descompresiva. Esta imagen que ven al principio es justo la cicatriz de qué tamaño va a estar. Nosotros hacemos una en forma de interrogación. Y aquí nosotros estamos poniendo la posición del paciente, marcamos justo la incisión, lo vestimos, empezamos la incisión para hacer un flap grande
de esto que ustedes ven es cómo se corta la galia y empezamos a levantar todo este flap para quitar este pericráneo que está pegado al músculo. Este es el músculo temporal. Nosotros quitamos el músculo temporal. Esto es un paso extra. Ahí ven cómo nosotros empezamos a hacer los trépanos, que son varios trépanos, para que nosotros después con estas cucharas despeguemos la dura madre y cortemos el hueso con una sierra. ¿Ok? La vamos cortando con esta sierra para que después nosotros quitemos este hueso y veamos la dura madre aquí. Esta es la dura madre. Lo que debe de medir una craniectomía descompresiva es de 15 a 12 centímetros. O sea, de 15 de largo por 12 de alto. Y aquí pueden ver cómo ya empezamos a abrir esta dura madre y vemos cómo este cerebro está súper hinchado. Entonces, abrimos toda la dura madre, ahí se ve muy bonito el cerebro, y ya después le ponemos la dura madre encima sin cerrarla, ponemos todo, lo dejamos sin hueso y lo volvemos a cerrar. Así es como se ve un paciente después de una craniectomía descompresiva. Por eso si me dicen que es una cirugía que es de bajo riesgo, la verdad es que es una mentada, porque es una cirugía que es una cirugía muy violenta. Que te quiten la mitad del hueso de la cabeza es algo violento. Normalmente una craniectomía descompresiva, dependiendo del cirujano que te opere, puede sangrar 500 mililitros cuando mínimo. Entonces todo eso hay que considerarlo. Si ustedes tienen un paciente de 90 años de edad que tiene un EBC gigante, que tiene 90 años de edad, por Dios, no le ofrezcan eso a un paciente de 90 años, porque es muy probable que es un paciente que ya la verdad lo único que van a hacer es prolongar una agonía que es completamente innecesaria. Aquí hablando de la craniectomía descompresiva de fosa posterior, se da específicamente en pacientes que tengan infartos cerebelosos muy extensos. A veces hay que colocarles algo que se llama ventriculostomía, que es colocar un catéter en el sistema ventricular para descomprimir esto, porque el sangrado también dentro del ventrículo puede taparlo. Y nosotros tenemos que valorar siempre la clínica y todos los datos que pueda tener este paciente para realizarlo. ¿Sale? Ahora hablando un poquito de trombosis venosa cerebral, pues hay que hablar que es una enfermedad que comprende dos entidades particulares, la trombosis venosa del cerebro y la trombosis de los senos venosos. La trombosis venosa cerebral habla de la trombosis de venas que se encuentran en la corteza, ¿ok? Y la trombosis de los senos venosos es en estos conductos venosos durales. Justo en estas imágenes pueden ver, por ejemplo, un infarto extenso, que es un infarto que no obedece a una área particularmente irrigada por una arteria, y es por eso que es un infarto venoso que no respeta, digamos, estos límites. Y aquí pueden ver cómo estas venitas puente que van hacia el seno están trombosadas. Normalmente el flujo venoso de nuestro cerebro viene de estas venas corticales que van a llegar a este seno sagital superior, que este seno sagital superior va a llegar a esta confluencia de los senos o tórcula, a donde también van a llegar estas venas basales de Rosenthal y venas cerebrales internas, que van a formar esta vena famosa de Galeno. Esta vena de Galeno va a después desembocar en este seno recto, que también va a llegar a esta confluencia de los senos, y aquí vamos a tener los senos sigmoideos a los lados, los transversos, perdón, que van a desembocar en los sigmoideos y después en la yugular, ¿no? En las venas yugulares internas. Entonces, aquí pueden ver justo unos porcentajes de cuáles son las áreas que más se pueden trombosar en un ser humano, hablando específicamente de trombosis de senos venosos, donde los senos transversos y el seno sagital superior son los que se llevan las palmas, ¿no? Son los que más se trombosan. Esto afecta a adultos jóvenes y a niños, y los síntomas van a variar mucho dependiendo de qué se trombose. La incidencia anual se calcula de 3 a 4 casos por millón de habitantes en la población general, y hay algunas series que reportan hasta 7 por millón en niños. El 75% de los afectados van a ser mujeres. Y gracias a la mejoría en el diagnóstico de esta enfermedad, se ha aumentado la sobrevida importante de estos pacientes, ya que hasta el 80% de las pacientes tienen un buen desenlace después de haber presentado esto. Existen algunos subtipos, por ejemplo, trombosis in situ con propagación a las venas corticales, o sea que se trombose el seno y esto se propaga a las venas corticales.
que sea una trombosis venosa in situ, o sea, que per se se trombosen las venas sin trombosar el seno, que solo se han descrito 116 casos en el mundo, que son rarísimos, y trombosis de algunas venas profundas. ¿Cuál es la fisiopatología que tiene esta trombosis venosa? Pues va a tener ciertos efectos locales en el área por la obstrucción de las venas, y la trombosis de los senos venosos nos va a llevar a datos de hipertensión intracraneal. ¿Esto por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo también se absorbe por medio de unas granulaciones que se llaman granulaciones aracnoideas, y de estas granulaciones aracnoideas llevan el líquido cefalorraquídeo al sistema venoso. Si a nosotros se nos tapa el sistema venoso, se va a empezar a acumular el líquido del cerebro, y es por eso que los pacientes van a desarrollar hipertensión intracraneal, independientemente de que también se pueden hacer infartos venosos. Y estas cosas de la trombosis venosa y de los senos puede ocurrir de manera simultánea o aislada. Entonces, la trombosis venosa va a llevar a este edema localizado, que va a tener dos componentes: uno vasogénico por destrucción de la barrera hematoencefálica, y el citotóxico, que es el que les había platicado, de la lesión de las células. Y el infarto venoso se va a desarrollar después de esto. También podemos encontrar ciertas hemorragias que se le llaman petequiales, porque se ven como puntitos, o que confluyan todas estas hemorragias pequeñas y hagan un gran hematoma intraparenquimatoso. Entonces, el edema, ya habíamos visto que podía ser citotóxico, que es en el que teníamos estos daños isquémicos que afectaban nuestras bombas sodio-potasio ATPasa, y el vasogénico es en el que vamos a tener disrupción de la barrera hematoencefálica y fuga de líquido a tercer espacio, que es potencialmente reversible. Esto no. Este es el edema que responde a esteroides. Este no. Entonces, nuestra hipertensión intracraneal justo se va a dar por lo que les había platicado: la oclusión de los senos venosos, que va a llevar al aumento de la presión venosa y a la obstrucción de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, y un quinto de los pacientes van a presentar hipertensión intracraneal sin algún otro dato de trombosis, ¿ok? ¿Cuáles son las causas y los factores de riesgo para presentar trombosis? El 85% tienen factores de riesgo protrombóticos de una causa directa o identificable, que quiere decir que son pacientes que tienen cierto factor predisponente de riesgo que puede ser identificado. El precipitante puede ser trauma, puede ser de características obstétricas, de que sea una mujer embarazada, y siempre tenemos que revisar esta situación con los pacientes. Causas genéticas: hasta el 22% de estos pacientes van a tener una causa genética, y de estas, el 6% pueden tener esta enfermedad que ya habíamos hablado, que era una enfermedad protrombótica, que es la de anticuerpos antifosfolípidos. Aquí, en el resto de esta tabla, les pongo todas las posibles causas que podemos tener, por ejemplo, de causas protrombóticas genéticas, como la deficiencia de antitrombina, la deficiencia de proteína C y S, el factor 5 de Leiden, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, pacientes con protrombóticos adquiridos, como el síndrome nefrótico, el antifosfolípido, el embarazo o el puerperio, infecciones como la otitis, mastoiditis, meningitis, o enfermedades sistémicas, y ahorita vamos a ver por qué. Algunas enfermedades inflamatorias como el Wegener o el Behçet, condiciones hematológicas como la policitemia vera, que ya habíamos visto, algunas drogas, por ejemplo los anticonceptivos orales, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, y algunas otras causas. Entonces, las pacientes que se encuentran en el tercer trimestre y en el parto aumentan el riesgo. Se dice que 12 pacientes en 100,000 partos pueden presentar trombosis venosa cerebral, y es mucho menor la incidencia de estas que el evento vascular cerebral de tipo arterial. Los anticonceptivos orales, específicamente los que tenían altos niveles de estrógenos, son los que aumentaban el riesgo hasta en un 50% de tener esto. Justo en los 70s es cuando los anticonceptivos orales eran los que tenían como esta predisposición a generarlo, porque los anticonceptivos en ese momento se utilizaban
muy enriquecidos en estrógenos. En la actualidad hay hasta un 70 y 80% de que son aprogestágenos. Entonces, ya la probabilidad de que tengamos un problema de estos, pues es mucho menor. Obviamente, pacientes que también estén en manejo con quimioterapia, por ejemplo, con tamoxifeno, cisplatino o L-asparaginasa, que son quimioterapias, por ejemplo, para cáncer de mama, también tienen riesgo de presentar esto. Traumatismos, pues cuando alguien tenga una fractura que se encuentre cercana al seno, esta fractura puede generar que haya una trombosis, al igual que algún procedimiento neuroquirúrgico en el cual pues no se hayan tomado las medidas adecuadas, se hayan, por ejemplo, inyectado hemostáticos o alguna situación que lo haya trombosado. La punción lumbar también puede generar esto por tracción de los vasos y senos, por sacar este líquido cefalorraquídeo, que va a hacer que haya un colapso de las venas, de estos espacios venosos, y hay una trombosis. Aunque el diagnóstico aquí va a ser bastante complejo, no es un diagnóstico que uno luego sospeche en él. Infecciones, las otitis y las mastoiditis pueden generar trombosis. ¿Por qué? Porque hay invasión de estas bacterias y hacen émbolos sépticos a estas áreas, justo en el seno transverso y en el sigmoides, que son los más comunes, entre un 6 y 12%. Esto antes se definía como algo que le llamaban, si alguna vez llegan a escuchar esto, hidrocefalia óptica. Y esto se daba porque había una trombosis que impedía la absorción del líquido cefalorraquídeo y por eso los pacientes hacían hidrocefalias. Infecciones sistémicas y locales en niños, por ejemplo las mastoiditis, como pueden ver en la imagen de este niño, que se alcanza a ver eritema y aumento de volumen detrás del oído, así es como se vio en otomastoiditis, e infecciones de los senos paranasales, de la órbita y de la cara, podrían principalmente llevar a trombosis del seno cavernoso, que recuerdan que el seno cavernoso es por donde pasaban nuestra arteria carótida y algunos nervios importantes como el tercer nervio craneal, el cuarto y el sexto. Otras que son las misceláneas, que son como las menos comunes, son este síndrome de Behçet, que es una vasculitis de vasos pequeños, deshidrataciones muy severas en niños, trombocitopenias inducidas por heparina, trombocitopenia autoinmune inducida por heparina, que tiene una variante que se llama espontánea, y otra que se llama trombocitopenia trombótica inmune inducida por vacunas. Y aquí es donde recobran importancia las vacunas contra el COVID, por ejemplo. La característica que van a compartir todas estas tres últimas que les mencioné es que va a haber trombosis, trombocitopenia, CID, que es coagulación intravascular diseminada, y van a encontrar unos anticuerpos que se llaman anti-FAP4. Estas son las características que nos podrían llevar al diagnóstico. Obviamente siempre tenemos que pensar en que estas van a ser inducidas por heparina y que esta va a ser inducida por el antecedente de tener una vacuna, ¿no? En cuanto a la asociación que tenemos, por ejemplo, con vacunas contra el COVID, se han encontrado ciertos casos de trombosis, pero pueden ver, por ejemplo, que con la de AstraZeneca, una en 100,000 vacunas, en Johnson y Johnson, una en 1,000,000 de vacunas. O sea, lo que quiere decir que es muy bajo el riesgo. Entonces, si sus familiares le salen con la jalada de que no se van a poner las vacunas porque se van a trombosar, por favor, enséñenles esto. La probabilidad de que se trombosen es bajísima, bajísima, pero de que se mueran por COVID es muy alta. Entonces, no se pongan sus moños cuando les digan que les van a poner una vacuna, que porque la señora, que porque me mandaron un WhatsApp, mi mejor amiga, me dijo que se trombosaron como 50,000 personas y por eso empiezan los mitos. Entonces, no le hagan caso ni a la señora que siempre anda echando acá el chal y el chisme y que anda diciendo que todos sus familiares se trombosaron por AstraZeneca. Eso, por favor, combatan esa ignorancia. Todas estas asociaciones o trombosis van a estar medidas por estos anticuerpos y es por eso que hay que medirlos en estos pacientes. Y pacientes que tengan, por ejemplo, positividad para SARS-CoV-2 van a tener trombosis en menos del 1% de los pacientes. Obviamente hay que tomar en consideración algunos tipos de COVID. Si es un COVID severo, aquí la cosa cambia. ¿Cuál es el cambio, el cuadro clínico que van a tener estos pacientes? Van a tener dolor de cabeza muy fuerte o subagudo, que quiere decir un poco más largo.
Puede ser frecuente e inespecífico. Esto se puede encontrar entre el 70 y el 90% de los pacientes. En una serie que se calculó de 200 pacientes con trombosis venosa, 136 tuvieron dolor de cabeza. Y esto aumentaba con el Valsalva, o sea, al pujar, y cuando los pacientes tenían movimientos de la cabeza. Pacientes que tuvieran alguna lesión cerebral secundaria identificable o un déficit neurológico que va de horas a días, hasta el 50% de los pacientes tienen un déficit neurológico. Síntomas hemisféricos unilaterales, ya sea una afasia o una hemiparesia, o pueden tener síndromes contralaterales que pueden ser dados por lesiones de los vasos corticales a ambos lados del seno sagital superior. Acuérdense que de los dos lados desembocan en el seno sagital superior. Si se tapa eso, puede que ustedes tengan síntomas de los dos lados y no necesariamente de uno. Y normalmente los déficits de estos pacientes pueden ser inclusive reversibles. Pacientes pueden presentar hasta en un 40% crisis convulsivas. En un estudio que se realizó de 1,281 pacientes, 34 pacientes tuvieron crisis durante la primera semana de la trombosis y fueron limitadas y focales en un 50%. O sea, en las que los pacientes tenían, por ejemplo, movimiento involuntario de una extremidad sin perder la conciencia. Y las generalizadas o en un estado epiléptico eran mucho menor que las focales. Otras cosas como alteraciones del comportamiento como delirium, amnesia y mutismo se pueden dar en pacientes que tengan alteraciones vasculares profundas, sobre todo cuando nosotros tenemos trombosis de vasos venosos profundos. Aquí podemos tener, digamos, alteraciones hipotalámicas y talámicas que son las que nos llevarían a esto, a deterioro del estado despierto. Como muerte también podemos tener estos casos en pacientes que tienen un aumento muy importante de la tensión arterial, bueno, de la hipertensión intracraneal, o sea, que haya una hipertensión intracraneal, por ejemplo, que tengamos presiones intracraneales mayores de 20 sostenidas, o pacientes que tengan infartos extensos en el tálamo u otras áreas. Pacientes también pueden tener fiebre, cefalea, edema periorbitario y oftalmoparesia en caso de pacientes que tengan, por ejemplo, procesos infecciosos en los senos paranasales que lleven a una trombosis del seno cavernoso. Cuando tenemos trombosis del seno cavernoso, la característica es que al haber una afectación de los nervios craneales, los ojos se van a quedar como congelados. Eso es a lo que nosotros le llamamos oftalmoparesia. Y obviamente el paciente también va a tener edema en el párpado y puede inclusive presentar fiebre. Los pacientes que tienen trombosis ya en el cerebelo, por ejemplo, o en el tallo cerebral, pues son pacientes que pueden tener, digamos, alteraciones en el seno cavernoso, pero también que se extienda esta trombosis a otros senos que se llaman senos petrosos, que es de donde, digamos, drena este seno cavernoso hacia atrás y que puede comprometer ya el tallo cerebral. Hipertensión intracraneal se puede, digamos, se diagnostica, como ya habíamos visto, con náusea y vómito, cefalea y datos de papiledema, pero el papiledema, acuérdense que es algo que se da en días a semanas. Lo primero que nosotros encontrábamos en pacientes con hipertensión intracraneal era la tríada de Cushing que ya les había platicado. Cuando hay papiledema, hay que recordar que puede haber alteraciones visuales e inclusive ceguera. Y si la hipertensión intracraneal es muy importante, puede haber alteración o compromiso del sexto nervio craneal, porque este es el nervio que tiene digamos, un trayecto intracraneal muy largo. Por lo tanto, al haber una presión muy elevada, podemos tener diplopia por afectación de estos nervios. La presentación clínica, siempre quédenselo en la cabeza, puede ser muy variable. Los jóvenes normalmente se presentan con cefalea, focalización y ausencia de un factor de riesgo cardiovascular. Pueden tener datos de hipertensión intracraneal o inclusive tener como hallazgos eventos vasculares hemorrágicos en la TAC que, como pueden ver en esta tomografía, no obedecen a un territorio vascular particular y que se ven múltiples en varios sitios. Esos son datos de trombosis.
El estudio que primero se pide es el ataque de cráneo. ¿Por qué? Porque es la que más rápido se hace y es la que nos puede ayudar a saber si es que tenemos una hemorragia. Entonces nos va a ayudar a demostrar estos infartos venosos o hemorragias. Cuando nosotros vemos o queremos describir un infarto venoso, va a tener una área de edema, que es esto que se alcanza a ver negrito, con una hemorragia y una captación del medio de contraste que no es muy típica de un territorio vascular. Si nosotros llegamos a encontrar el trombo, se va a ver hipodenso dentro del seno y a eso se le va a llamar signo del delta vacío. Eso es algo que les preguntan muchísimo también en los estudios, bueno, en los exámenes sobre todo. Entonces quédense con esta imagen del signo del delta vacío, es que se vea literalmente como un triángulo. Dejen, les hago un dibujo. Imagínense que este es el seno, es un corte del seno y esta es la pared del seno, ¿no? Lo que ustedes verían es una hipodensidad de relleno en el seno. No se vería el flujo del seno. Eso es a lo que nos le llaman el signo del delta vacío. ¿Por qué? Porque la letra delta mayúscula griega, ¿cómo es? Como un triángulo. Muy bien. Entonces, eso es lo que significa el signo de delta vacío. O también pueden ver otro que se llama el signo de la cuerda, que también es prácticamente que se ve un poco el trombo. ¿Cómo se borraba? También se puede pedir otra cosa que se llama venorresonancia. La venorresonancia, pues obviamente va a ser un estudio muchísimo más sensible, en el cual nosotros podemos ver que hay una hiperintensidad en los senos que se ven trombosados. Por ejemplo, aquí es una reconstrucción de algo que se llama 3 de Toff, que justo nos alcanza a ver los vasos sanguíneos y aquí pueden ver que hay una ausencia completa del seno sagital superior. ¿Por qué? Porque hay una trombosis. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo se alcanza a ver todo el trombo dentro. El signo del delta vacío es justo este, que también se puede ver en la resonancia magnética cuando nosotros ponemos contraste. El contraste debería de ir dentro de todo el seno y se alcanza a ver una hipodensidad muy marcada, pues eso es justo, digamos, el signo del delta vacío. Y el T1 y el T2 que les decía, las hiperintensidades que se ven en los senos trombosados, son estas que se alcanzan a ver aquí. ¿Ven esto que se alcanza a ver blanco? Eso es justo el trombo, ¿sale? Dependiendo también de qué tan viejo, qué tan nuevo es el trombo, nosotros lo podemos ver y su intenso en T1, que quiere decir que se ve igual que el parénquima, entre los 5 y 30 días. En una angiografía es exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos una resonancia o una venorreso o una TAC que no es concluyente, podemos pedir una angiografía, que es un estudio invasivo, y aquí podemos ver mucho mejor el detalle vascular de todo. Justo nos puede ayudar mucho también para buscar trombosis que sean aisladas o los senos estén aislados, afectados de una manera aislada. Y aquí lo que se describe es una cosa de venas en sacacorchos, porque quiere decir que la vena se ingurgita. ¿Por qué? Porque no tiene un adecuado flujo hacia allá, o sea, se empieza a llenar de sangre. Entonces esta vena se empieza a ingurgitar y se empieza a hacer tortuosa. Por eso se le llama vena en sacacorchos. Y justo aquí alcanzan a ver muy bien el seno transverso, el seno sigmoides, la conjunción de los senos, pero aquí no se ve nada del seno sagital superior. ¿Y eso por qué es? Porque hay un trombo adentro que lo está tapando. ¿Cuáles son las medidas generales para estos pacientes? Estabilizarlos. Siempre tenemos que utilizar algún tipo, sobre todo en pacientes que tienen edema importante, vamos a tener que prevenir y revertir la herniación utilizando osmoterapia, como en el infarto cerebral. Podemos utilizar el manitol, podemos drenar en el caso de que tengamos un hematoma muy extenso o también realizar una cranectomía descompresiva, como ya se los había enseñado, sobre todo en pacientes que tengan infartos venosos muy grandes o que tengan datos de herniación cerebral. Ahora viene lo más importante, que es el tratamiento de estos pacientes. Ya no falta tanto para terminar. La heparina.
van a ver que hay mucha controversia en el manejo con heparina de estos pacientes. ¿Por qué? Porque obviamente los pacientes tienen una trombosis y hay cierta tendencia a la hemorragia. Sin embargo, se ha visto que pacientes a los que no se les ha administrado nada de heparina, inclusive tienen 40% de tener un sangrado o una conversión hemorrágica por la hipertensión venosa, hasta del 40%. Aquí, por ejemplo, en un estudio en el que realizaron la administración de heparina intravenosa contra el placebo, o sea, nada, el placebo es simplemente inyectar agua, en 20 pacientes que hubo un beneficio. Sin embargo, cuando se realizaron unos, digamos, unos estudios para repetir mucho mejor para poder replicar estos resultados y hacer una valoración mucho mejor de los resultados, vieron que no había una diferencia significativa, o sea que era lo mismo darles heparina a darles nada. Después se hizo otro estudio que es con otro que se llama nadroparina, que es, digamos, algo que es muy similar a la heparina, contra el placebo en 60 pacientes y no encontraron diferencias significativas. Sin embargo, no llegaron a una conclusión buena porque este estudio no estaba bien diseñado. Después, utilizaron heparina no fraccionada intravenosa contra placebo en 50 pacientes y tampoco encontraron ninguna diferencia significativa. En el 2011, Cochrane, cuando ustedes escuchen Cochrane, Cochrane es una de las empresas que se dedica a hacer metaanálisis, que son los estudios que tienen más validez, hizo este metaanálisis en donde concluyeron que la heparina no fraccionada puede ser segura y útil, pero que no hay evidencia firme que sostenga que se tenga que utilizar. ¿Ok? Otro metaanálisis que se realizó después encontró que no había una disminución del riesgo relativa para dependencia o para muerte de los pacientes si se utilizaba heparina de bajo peso molecular. Otro estudio utilizó heparina de bajo peso molecular con warfarina y tampoco encontraron diferencias significativas. Otro utilizaron un anticoagulante de nueva generación como el dabigatran contra la warfarina, que es de los inhibidores de vitamina K. En 22 semanas se vieron estos pacientes y tampoco encontraron una diferencia significativa y encontraron inclusive una recurrencia en estos pacientes de que se volvieran a trombosar de entre el 1 y el 3%. Y la principal situación que hacía que el manejo con heparina fuera, pues, que hubiera tanta controversia, era la preocupación por evitar, sobre todo por la seguridad del medicamento. Si es que nosotros administramos heparina, estos pacientes tenían mayor riesgo, pues, de tener un sangrado. Entonces, cuando ya se tomó ya un poquito más, digamos, de más estudios y se agarró toda la evidencia que nosotros tenemos y se empezaron a hacer estudios mejor diseñados, se encontró que no había un aumento o aparición de nuevas hemorragias después del manejo con heparina de bajo peso molecular y que sí había un aumento del riesgo de trombosis en otros lugares si comparábamos contra el placebo, o sea, pacientes que podían tener trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, etcétera. Entonces, por eso se decidió mejor en otro estudio, que es un estudio prospectivo, que es en el estudio en el que tú agarras a todos tus pacientes y les empiezas el tratamiento, que fue con 624 pacientes, que 79% pacientes recuperaron en esta trombosis, 8 tuvieron una limitación leve y 8 murieron por causas de eso. Por lo que se decidió que es bueno que al paciente se le pueda dar heparina de bajo peso molecular para evitar la recurrencia y que el paciente tiene bajo riesgo de tener una hemorragia y que sí nos ayuda para que no tengamos una recurrencia de la trombosis. Y que se debe de seguir esta anticoagulación con antagonistas de la vitamina K, como la cenopumarina o la warfarina, por 6 meses o más, teniendo un INR de 2.5. El INR es algo que se llama International, es algo de ratio, que es justo digamos, una medida internacional que se utiliza para los tiempos de coagulación. Y justo nosotros tenemos que mantener, para decir que un paciente está anticoagulado, tiene que estar por arriba de 2.5, ¿sale? Y en pacientes que tienen factores de riesgo, como trombofilias o antifosfolípidos, esos no se les suspende y se les mantiene anticoagulados por siempre y para siempre.
Obviamente estos pacientes no se deben de transfundir ni se les debe de colocar heparina en casos en los que tengamos trombocitopenias o trombosis en las que si nosotros tenemos la heparina, acuérdense que les platiqué que habían unas trombosis inducidas por heparina. Entonces, estos pacientes no se les debe de poner heparina y al contrario, se les deben de poner inmunoglobulinas o algunos anticoagulantes nuevos como el fondaparinux, el rivaroxaban, etcétera, etcétera, que ustedes ya lo verán después cuando vean hemato. Y otra cosa que podemos darle, porque la inmunoglobulina, cada bolsa vale 100,000 pesos y se les tienen que dar como 5 bolsas, podemos hacer otra cosa que se llama plasmaféresis, que es ponerles un catéter Majorcar y hacer un filtrado del plasma con una máquina especial. Hay algunos estudios que han tratado de que se haga una trombolisis, o sea, meter un catéter para sacar el coágulo o también colocar hacer trombolisis con urosinasa o algún otro medicamento, pero son reportes muy limitados y la verdad es que esto solo se utiliza en pacientes en el que el pronóstico no sea muy bueno. Pacientes que se les den antiepilépticos, no se les deben de dar antiepilépticos a menos de que los pacientes presenten crisis. Si no tienen crisis, no les den antiepilépticos en ninguna causa. Si tuvieron un traumatismo craneoencefálico y no tuvieron crisis, no les den antiepilépticos. Los antiepilépticos generan un chorro de efectos secundarios y aparte de que son caros, no les van a ayudar en nada, ¿ok? Para la hipertensión intracraneal, si los pacientes tienen síntomas crónicos, por ejemplo, pacientes que se resolvió la trombosis, pero hacen hidrocefalia lenta, pues estos pacientes podemos hacerles una punción lumbar para quitar un poco de líquido o iniciar acetazolamida, que es un diurético e inhibidor de la anhidrasa carbónica para que nosotros disminuyamos la cantidad de líquido producido al día. Podemos también ponerles una válvula, o sea, una derivación ventriculoperitoneal, o podemos en algunos pacientes hacer algo que se llama fenestración de la vaina del nervio óptico, que es justo hacer como unos cortes sobre esta, digamos, se le llama vaina al tejido conectivo que está alrededor del nervio óptico, se corta justo para que se libere la presión, porque esto, la hipertensión intracraneal crónica puede generar que los pacientes se vuelvan ciegos, ¿ok? El pronóstico aproximadamente es del 8% de mortalidad, 2% de recurrencia. Los pacientes que tienen anticuerpos anti-FAP4, los que estén vacunados y menores de 18 años, son pacientes que pueden tener un pronóstico un poquito más complejo. En un estudio justo de 187 pacientes que estaban anticoagulados, 3 recurrieron y 3 tuvieron algún tipo de trombosis fuera del cráneo. Y se ha visto que el pronóstico es mucho mejor en las mujeres. Que tengan pacientes ya epilepsia a larga evolución, entre el 5 y el 30%, y los pacientes que tienen trombocitopenia trombótica inmune inducida por vacunas, tienen una mortalidad de hasta el 50%. O sea que los pacientes a los que tuvieron la mala suerte de tener anticuerpos contra la vacuna, no les va mal, les va del carajo. Tener un 50% de probabilidad de muerte es algo altísimo. Son pacientes que verdaderamente se van a morir. ¿Qué es lo que dicen las guías respecto al tratamiento? Las guías de la ESO, que son guías europeas, dicen que se tiene que iniciar heparina de bajo peso molecular lo antes posible. El paciente, si tiene hipertensión intracraneal, cranectomizarlo, y si tiene crisis convulsivas, darles antiepilépticos. No recomiendan el uso de acetazolamida ni tampoco darles esteroides a los pacientes. La AJA dice que hay que anticoagular con bajo peso molecular o heparina no fraccionada, después seguirla con warfarina, y tampoco recomiendan los esteroides. En eso como que sí quedan los europeos y los gringos igual. Ya lo último que les quiero platicar de la clase para que ya no se les quiera volar la cabeza es un poquito de lo del evento vascular cerebral y COVID. Estas son cosas muy nuevas, literal son artículos que salieron hace 2 meses, 3 meses, pero por cómo se están dando las cosas y como ustedes muy probablemente van a seguir viendo pacientes con COVID, sí quiero que sepan esta información, que es información que cura literalmente, no como dice Lolita Ayala, pero sí. ¿Cuáles son las cosas que se dan en los pacientes que tienen COVID? Los pacientes que tienen COVID, cuando tienen una enfermedad por COVID muy intensa, lo que va a haber es que vamos a tener una activación importante de factores
de la coagulación como el factor tisular, la respuesta innata, que es nuestra respuesta de defensa, las plaquetas, las células endoteliales, que son estas células que se encuentran rodeando el interior de nuestros vasos sanguíneos y los neutrófilos. Todos estos, al activarse, van a hacer que nuestra cascada de la coagulación se sobreactive. Entonces, estos pacientes tienen un mucho mayor riesgo de desarrollar trombosis, no solo en la cabeza, en todos lados. Los eventos embólicos se pueden dar porque los pacientes puedan tener arritmias preexistentes o se desarrolle una nueva arritmia secundaria a la infección, que haya isquemia inducida por hipoxia, por la enfermedad pulmonar severa, o sea, que el paciente no tenga una adecuada oxigenación. ¿Por qué? Porque esta enfermedad destruye los pulmones, que haya una microangiopatía trombótica, o sea, que los vasos pequeños se trombosen, o que haya algo que se llama coagulopatía por activación multifactorial, que quiere decir que nuestra cascada de coagulación se active por muchos sitios, específicamente por inflamación. ¿Cuál es la incidencia que hay de trombosis, digamos específicamente del coco con COVID-19? Hay algunas revisiones, por ejemplo esta de Zakari et al, que tuvieron o encontraron que el 5.7% de los pacientes que tienen un COVID severo tuvieron trombosis versus 0.8% de los casos leves. Entonces, pacientes que tienen un COVID leve, que casi no tienen síntomas, que están en su casa, la probabilidad de que se trombosen es del 0.8%, es muy baja, ¿ok? Después hizo otra revisión que es del JAMA, que es un journal muy importante de medicina interna, en el que encontraron que solo el 6% de los pacientes tuvo trombosis en 28 centros de 13 países distribuidos en 4 continentes. Y que la mayoría de los pacientes que desarrollaban este tipo de problemas, por ejemplo, EBCs, eran pacientes que ya tenían datos neurológicos previos y que esto se asociaba a mayor mortalidad. Entonces, si había pacientes que tuvieran un EBC antes y les dio COVID, tenían una probabilidad mucho mayor de desarrollar otro EBC y que les fuera mucho peor. Otro estudio que se hizo en Nueva York, que justo fue para ver cómo estaba esto del SARS-CoV y el stroke, vieron en los pacientes en un periodo de marzo-abril del 2020, escogieron pacientes de todas las etnias para que no hubiera este sesgo de selección de que si son blancos, si son negros, si son latinos, etcétera. Agarraron a 3,556 pacientes positivos para COVID y de esos 32 tuvieron una imagen compatible con evento vascular cerebral, menos del 1%. La mayoría no se encontró una causa, por eso se determinan criptogénicos. Y si algo sí se notó en estos pacientes es que tuvieron algo que se llama dímero D. El dímero D es una proteína que ustedes van a encontrar aumentada cuando se formen coágulos, ¿ok? Cuando se destruyen coágulos, se libera el dímero D. Y aquí podíamos ver que los pacientes tenían dímeros D inclusive mayores de 10,000. Un dímero D no debe estar mayor de 200, para que se den una idea de lo que es 10,000 versus 200. Lo que sí se dieron cuenta es que los pacientes que presentaban evento vascular cerebral eran mucho más jóvenes en comparación con las personas que tienen un EBC normal, ¿no? Otro estudio que también se hizo retrospectivo multiétnico encontró que también había una baja recurrencia del 1.3%. Todos se han mantenido entre 0.9, 1.3, pero nada muy considerable. Y lo que sí encontraron es que la mayoría de los pacientes que tuvieron evento vascular cerebral ya tenían factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuál es el rol del dímero D en esta enfermedad? Los niveles de dímero D altos, la ferritina, que es también un factor inflamatorio, y la PCR, que es la proteína C reactiva, si se encuentran en COVID-19, siempre van a estar elevados. Sin embargo, se ha visto que pacientes que tengan un dímero D ya muy alto, cuando los admiten o que vaya aumentando de una manera sostenida en la hospitalización, el paciente tiene una mortalidad altísima. De hecho, si el dímero D está más de 4 veces de lo normal, que es 4 veces 200, pónganle que sea arriba de 800 o 900, el paciente tiene 5 veces más posibilidades de desarrollar una enfermedad crítica que lo va a matar. Entonces se encontró
que hay una fuerte relación entre el dímero D elevado y el COVID-19 en pacientes que tienen oclusión de grandes vasos y eventos vasculares cerebrales. ¿Cómo podemos nosotros valorar a los pacientes que tienen COVID-19 y un probable BC? Aquí es un poco complicado porque justo para realizar una tomografía o valorar a este paciente, es difícil a veces movilizarlos porque los pacientes están pronados o los pacientes están con altas necesidades de aminas, por lo tanto, moverlos los puede matar. Obviamente siempre tenemos que manejar la hipertensión en estos pacientes, pero hay que evaluar si se les puede trombolizar o no. Otra cosa importante de los pacientes, ya casi para terminar, ya solo nos faltan como 3 diapos, porque ya vi que algunos probablemente estén desesperados, es que la sedación de los pacientes cuando están intubados hay que sedar a los pacientes. Entonces, eso va a limitar mucho que nosotros podamos hacer una buena exploración neurológica y esto nos va a retrasar el diagnóstico. Algo importante es que los pacientes que tienen COVID necesitan altas dosis de sedación y eso pues obviamente todavía nos perjudica más. Entonces, se ha determinado que es muy útil que a los pacientes que tienen COVID siempre se les haga tomografías de vigilancia y que a estos pacientes se les anticoagule independientemente del riesgo que tengan, que sea de, digamos, profiláctica versus, digamos, digamos ya como tratamiento. Nosotros podemos utilizar anticoagulación profiláctica, que es justo para evitar, y la otra es justo ya digamos terapéutica. No sé por qué se puso traumática, pero eso es terapéutica. No nos dejen de corrijo eso. Aquí se recomienda para que se queden digamos, con esa norma, que a los pacientes, independientemente por el riesgo que tienen de las vasculitis, de la trombocitopenia, de las disfunciones plaquetarias, etcétera, estos pacientes tienen alto riesgo de desarrollar trombos cuando es una enfermedad grave y por lo tanto estos pacientes tienen que estar con anticoagulación profiláctica a menos de que tengan una contraindicación, o sea, un sangrado activo para eso. Aunque no tenemos una evidencia suficiente que recomiende o contraindique la trombolisis en estos pacientes, sí hay que tomar en consideración esto y siempre hay que utilizar una dosis profiláctica, no terapéutica. La dosis profiláctica se calcula 0.5 miligramos por kilogramo cada 12 horas y eso es prácticamente todo lo que les quería platicar. Le doy un agradecimiento a la doctora Ariadna Suárez, perdón, que es una residente también, mi R2, que me ayudó con algunas de sus diapositivas para hacer esta clase. Pues eso es todo lo que les quería dar de enfermedad vascular cerebral. Espero que sí haya sido suficiente para todos ustedes, que sí les haya quedado claro la importancia que tiene identificar esta patología. Les juro que estas 125 diapositivas son el resumen como de 700 hojas. Entonces, les juro que si estudian esto, van a saber mucho más de evento vascular cerebral que la gran mayoría de médicos que inclusive ya están graduados y que ya dan consulta. Entonces, perdonen que suene ahí como tan apasionado y que me emocione, pero justo estas son patologías que a pesar de que no son patologías que yo trato directamente como neurocirujano, son lo más importante que ustedes tienen que aprender de neuro y es por eso que las primeras clases son así, aunque les advierto que todas van a ser así. Entonces, espero que hasta el momento no haya ninguna duda. Si tienen alguna duda alguno de ustedes, pues ya coméntenme. Yo sé que Ale me está diciendo que ya no hay dudas porque ya se quiere ir probablemente. Pero si alguien tiene una duda, dígamela, si no, para que ya todos se vayan a cenar o a dormir o a chelear o lo que quieran. Yo nada más una, rápido, doctor. Dijo Va. que habían tres patologías que iban a hacer coagulación diseminada. ¿Era por vacunas? Es la trombocitopenia inducida por heparina, la trombocitopenia autoinmune inducida por heparina y la trombocitopenia
con trombosis inducida por vacunas. Esas son las tres que van a tener como característica una coagulación intravascular diseminada, que es una patología en la que ustedes van a encontrar trombosis en unos sitios y sangrados en otros. Eso es lo que determina una coagulación intravascular diseminada. Gracias, ya nada más era esa. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo quedó claro como el agua? Clarísimo como el agua. Entonces, ¿sí Como el explico agua. bien? Súper bien. 100%. Bueno, pues espero les esté gustando el curso. Los veo la próxima semana, ¿sale? Gracias, Muchas doctor. gracias, buenas noches. Nos vemos. La Gracias, doctor. próxima semana lo que hay que ver es infecciones cerebrales, entonces traten de darle una leída a eso. Una preguntota, con todo lo de Brightspace, ¿no han tenido problemas para meterse eso de Panamericana y esas cosas? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, porque pues obviamente eso es una situación que es obligatoria cumplir para que puedan hacer sus exámenes, ya saben. Pero yo la verdad es que el material que quiero darles es el mío, entonces sigan estudiando ese. Pero, Doctor, ¿qué pasó? es que a nosotros nos dieron la indicación de que ya no es obligatorio lo de la editorial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que a nosotros nos dijeron que ya no es obligatorio lo de la editorial Panamericana. Pues a mí justo hasta la última junta que tuve de profesores sí había que contestar eso, que porque pues obviamente es una situación que paga la universidad para que ustedes puedan mejorar sus skills médicos, entonces pues hay que utilizar la plataforma. Digo, yo la verdad es que le doy muy poco de calificación a eso, pero traten de sí tenerlo contestado. Sí, nos acaban de avisar hace como una semana, o sea, hace bien poquito. Está bueno. Aún así, sí, contéstenlo. No vaya a ser que después digan que quieren que lo contesten todo para tener derecho a examen y que tengan que contestarlo todo el fin de semana, como 500 exámenes y no sé cuánta cosa. ¿Alguna otra duda respecto a otra cosa del curso o lo que sea? ¿Todos vamos bien? Ok, pues Está bien, doctor. Gracias. los dejo, muchachos, que ya son casi las 10. Conste que no, que les di 6 minutos de que ya se vayan. No es cierto, no se crean. Es que pensé que no iba a acabar, por eso iba un poquito rápido. Pero bueno, que tengan muy buenas noches. Por cierto, Igual, doctor. ya subí el video de la clase pasada al YouTube, por si lo quieren ver ahí, y también ahorita lo subo. ¿Sale?